Bueno, chicos, vamos a continuar con la sesión. Em, Vamos a hablar de lo que es en el derecho procesal familiar. Ya se los he venido diciendo en nuestras sesiones. En el derecho procesal familiar em, tenemos algunas circunstancias que tenemos que tomar en cuenta, principalmente por el tema de los menores. Em, Recuerden que cuando hablamos de menores hay un tratamiento diferente. Vamos a hablar de las pruebas, que también tiene que ver principalmente con el tema de la demanda, con el tema de las medidas precautorias, también con el tema de cómo se van a desarrollar. Hay algunas disposiciones en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que hablan en específico de cierta naturaleza de las pruebas y de cómo se van a realizar también la misma audiencia preliminar. Mm, Aquí hay una diferencia en cuanto a la audiencia preliminar, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vamos a hablar de las pruebas. Eh, de manera general, pues bueno, ya saben que cuando con el escrito inicial tenemos que colocar todas nuestras pruebas. ¿Para qué? Para que al final del día la otra parte también pueda tener conocimiento de qué es lo que se está ofreciendo y posteriormente, pues también se tenga un conocimiento, ¿no? Eh, Obviamente, ya lo sabemos, es un principio del derecho que aquel que afirma está obligado a demostrar. En el caso del derecho familiar, pues bueno, se sigue manteniendo esta misma circunstancia y pues obviamente el actor está obligado a demostrar con todos los medios probatorios justo el con todos los medios probatorios, con todas las pruebas, lo que en su acción está señalando y en el caso del demandado, pues bueno, a partir de sus excepciones y defensas, está obligado a acreditar los hechos que le demuestren cómo lo va a ir realizando, ¿no? En materia familiar, pues bueno, ya les decía, el tema de la presencia de menores es una circunstancia bastante peculiar de la forma en la que lo vamos a tratar. Ya he estado señalándoles yo a lo largo de las dos sesiones anteriores que hay convenios, que hay tratados internacionales que hablan justo de la forma en la que van a poderse realizar estas circunstancias. Obviamente, pues las pruebas ya sabemos que se tienen que realizar de conformidad con que no sean contrarias a la ley, que no sean contrarias a las buenas costumbres y al derecho, ¿no? Y esto implica, pues obviamente, que no hay, que la probanza que se vaya a presentar no sea no propicie una violación al derecho, obviamente también a la forma en la que se establece la sociedad que implica la costumbre y que también implique una disminución de los derechos de las minorías. Recordemos que es bien importante esa circunstancia en el sentido de que en el derecho familiar, como lo hemos venido hablando constantemente, el derecho familiar es de interés público y de interés social. Entonces, al final del día, no podemos en el sentido de señalar o en el sentido de realizar la demostración de una determinada circunstancia, la violación de un derecho de las minorías en el sentido de que pues obviamente estaríamos vulnerando aún más los derechos de estas minorías que ya de por sí están siendo menoscabadas. En ocasiones y dependiendo de la circunstancia política o social con la que nos encontremos, nos vamos a ver en, de pronto como qué minorías tienen una mayor visibilidad y qué minorías no. Últimamente hemos visto que eh, hay minorías que poco a poco van tomando como su papel y el Estado les reconoce su importancia y hay otras minorías que de plano pues siguen como en el abandono, pero pues bueno, que es bien importante, ¿no? ¿Qué tenemos que darnos cuenta precisamente de cómo vamos a ir observando el tema de las pruebas? Em, ya sabemos que el mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Federales establecen algunas pruebas, que en este caso es la confesional, el interrogatorio, testimonial, documental, inspección, pericial, prueba de informes, la presuncional en su doble aspecto legal y humano, la instrumental también en su
en su aspecto legal y humano, y las otras pruebas que pueden ser los medios de acceso por la innovación de la ciencia. Recordemos que con la confesional y con las pruebas, la forma de ofrecerlo, pues bueno, lo tenemos que señalar de manera detallada y tiene que ir relacionado con cada uno de los hechos. Recuerden, prueba que no está en prueba que no está relacionada con un hecho en específico, prueba que no va a ser admitida. ¿Por qué? Porque no tiene el señalamiento directo de qué es lo que se quiere demostrar. En el material van a ver una similitud con respecto al material de derecho civil. Es de manera genérica, le agregué las especificaciones que tienen que señalar, pero pues bueno, al final del día es una circunstancia que ustedes tienen que ir, dependiendo del caso, cómo se va a ir desarrollando. De hecho, la actividad yo les puse ahí unos hechos y ustedes tienen que demostrar las pruebas, colocar las pruebas que consideran necesarias. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues bueno, número uno, con la prueba confesional. La prueba confesional es una prueba que tenemos, que es heredada de justo del sistema inquisitorio. Recordemos, sé que vamos a tocar algo, en el tema de la confesional. eh, Tenemos sí que tomar esto justo por los orígenes romanos de la circunstancia. ¿Por qué? Porque al final del día, con la prueba confesional, pues lo que se buscaba es que el demandado, que el actor, pues busque y señale de manera directa qué es lo que quiere probarse, ¿no? Si tiene o no relación directamente con los hechos, qué fue lo que él hizo, ¿no? Lo que se busca es que justo provenga directamente de él lo que se quiere probar. Entonces, obviamente, cuando normalmente lo vamos a ver, siempre se va a ofrecer una prueba confesional en el sentido de que queremos es que la contraparte pues manifieste realmente lo que pasó. ¿Para qué? Para obviamente nosotros argumentar nuestra acción o argumentar nuestra excepción y nuestra defensa. Normalmente, y como se han estado llevando actualmente los procesos orales, la prueba confesional se ha transformado. Antes con el pliego de posiciones, bueno, todavía en la actualidad con el pliego de posiciones, eh, lo que se busca es esclarecer la realización de un determinado hecho. Ahora con el interrogatorio vas de manera directa, ¿no? Anteriormente, y bueno, lo que hemos estado haciendo con el tema de del sistema ordinario anterior escrito, pues bueno, el pliego de posiciones nos permitía el tener un tiempo adecuado como para poder preguntar a la parte, a la contraparte qué es lo que queremos. Actualmente, pues con el interrogatorio es directo y en el momento, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, el mes pasado con el tema del derecho procesal penal, cómo son las preguntas directas, ¿no? En la misma audiencia y tiene que ser algo bastante fluido. En materia procesal civil actualmente se está haciendo de esta manera y es algo que se califica inmediatamente si son indicativas, si están buscando o generan confusión o ofuscación a la parte que está desahogando esta prueba. Es importante que ustedes vayan haciendo sus pliegos de posiciones. Recuerden que tiene que ser con respecto al hecho en concreto y que no tiene que ser indicativo. Y pues bueno, de esa manera pues también lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué tenemos que saber? Y en el caso de derecho familiar, pues la presencia de la presencia de un menor, pues obviamente esto va a implicar pues ¿qué va a implicar? Pues va a implicar justo una escucha de lo que el menor está sufriendo, de lo que está viviendo dentro del ámbito familiar. Tenemos que tomar en cuenta que em, cuando estamos hablando de un menor, lo que busca el juez es que el menor sea escuchado. Entonces, vamos a ver cómo se está haciendo ¿cómo se tendría que hacer como una pregunta al menor en este caso? Lo vamos a ver un poquito más adelante también. La confesional y la testimonial a los menores, pues van a ser unas audiencias que va a realizar el juez justo con ciertos toques en específico. Entonces vamos a ver un videito con respecto a tenemos que hacer ciertas preguntas a los menores, em, justo para el esclarecer los hechos que queremos el observar, ¿sale?
Somos traders. Siempre brillamos en los momentos importantes y en los cruciales damos el golpe. Nacimos para las grandes ligas. Y tú también. Exness. Born to Trade. La intervención de la defensa en la declaración del niño, porque también es importante. Hola, en este video vamos a hablar acerca de cómo realizar la prueba confesional, cómo se prepara, cómo se ofrece, cómo se desahoga y desde luego también hablaremos de cómo formular el pliego de posiciones, así es que quédate, está súper interesante. La prueba confesional sirve para probar hechos propios del absolvente. Es absolvente quien no ofrece la prueba, pero la va a desahogar. Es decir, si el actor ofrece la prueba y el demandado la va a desahogar, pues entonces estamos hablando de que el demandado es precisamente el absolvente. O a la inversa, si el que ofrece la prueba es el demandado a cargo del actor, entonces el actor será el absolvente. Entonces, el que ofrece la prueba no es el absolvente, sino el que la va a desahogar porque va a contestar las preguntas que se le hagan. ¿Qué tipos de confesión hay? Hay la confesión expresa y la confesión tácita o ficta. La confesión expresa se hace de manera clara y terminantemente, ya sea en la contestación de la demanda misma o al absorber posiciones. En cambio, la contestación tácita o ficta está señalada por la ley. La confesión solo va a hacer efecto al que perjudica, lo que perjudica a quien la hace. O sea, si perjudica a alguien, solamente va a tener efecto sobre lo que está confesando, no va a tener efecto sobre otras personas, si les perjudica. ¿Quiénes pueden absolver posiciones? Bueno, las personas físicas por sí mismas son las que van a presentarse, a absolver posiciones, o bien los representantes de personas físicas que si tienen facultades para ello. También lo pueden hacer las personas jurídicas colectivas a través de sus representantes legales o apoderados con facultades para ello. Al ofrecer la prueba confesional, se presenta el pliego de posiciones. ¿Cómo se hace este pliego? En una hoja blanca se escribe en el rubro textual: pliego de posiciones que deberá absolver. Ponen el nombre del absolvente en el juicio y ponen los datos del juicio. Por ejemplo, la controversia familiar con número de expediente tal y tal, radicado en el juzgado primero de lo civil de no sé dónde. Entonces, perfectamente identificado los datos del juicio y el nombre del absolvente. Enseguida se pone la frase siguiente: que diga el absolvente si es cierto como lo es. 2 puntos. Y después de los 2 puntos, vamos a señalar o vamos a enumerar cada una de las posiciones a formular con un número arábigo. Ponemos 1. Que el día 3 de mayo de 2021 se presentó en la casa de Lucina Fuentes Guerra a las 3 de la mañana, por ejemplo. Ahí formulamos nuestra primera posición y nos seguimos enumerando las siguientes posiciones. 2, 3, 4, las que vayamos a formular. Las posiciones deben llenar los siguientes requisitos. Deben estar escritos de forma clara y precisa. No pueden dejar lugar a dudas o ser ambiguas o que no sepas exactamente a qué se refiere. Vino el 3 de febrero de 2022, etcétera. Tienen que ser muy claras y muy precisas. 2, ser aseverativas, es decir, si afirman algo, aunque se redacten con términos negativos, debe de saberse que están afirmando algo. Por eso es una aseveración. Que diga si es cierto como lo es, que vino y encontró abierta la casa, por ejemplo, es una afirmación. Pero vamos a poner un ejemplo
de una aseveración de una cuestión negativa. Por ejemplo, que omitió pagar la pensión alimenticia a Leonardo Tapia durante el año 2020. ¿Se fijan? Es una aseveración de un hecho negativo porque nunca pagó, pero no podemos decir que no, no sé, quise poner el ejemplo de que no sea aseveración, pero se me vienen a la mente puras aseveraciones porque estoy muy acostumbrada a hacerlos. Entonces, bueno, el chiste es que se vean como aseveración, aunque sean una cuestión negativa. Omitió, que no hizo, que no importa que sea negativo, hacerlo en forma de una aseveración. Lo tercero, referirse a hechos propios del absolvente. Entonces, no podemos decir que el absolvente que vio que su vecina vino y me robó, no, porque tiene que referirse a hechos propios. Entonces, aunque diga vio, pues ahí ya se trata como de una testimonial, no se trata de una absolución de posiciones. Si se trata de un hecho propio, que tú viniste y me robaste, bueno, entonces sí, lo puedes citar, pero no puedes decir que se refiera a hechos de otra persona. Bueno, también deben de referirse las posiciones a la conducta externa y no a conceptos subjetivos ni opiniones. ¿Qué tú crees, que tú piensas, que tú te imaginas? Eso no. Tienen que ser hechos concretos que sean conducta externa del absolvente. A menos que, desde luego, si el tipo delictivo, bueno, pero en este caso no estamos hablando de tipos delictivos, estamos hablando de materia civil, pero si de alguna manera la cuestión subjetiva fuera importante para el tipo penal o para el supuesto jurídico al que nos estamos refiriendo, entonces sí podrías formular alguna posición en donde se vea cuál era la intención propia del absolvente. Pero si no, al derecho no le va a interesar más que la conducta externa del sujeto. Me faltan calificativos para... Deben referirse, las posiciones no deben de ser insidiosas. Son insidiosas todas aquellas que sirven, que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad. Por ejemplo, ¿aún le pega a su mujer? Pues ya sea que diga sí o no, obviamente se va a meter en problemas, porque si dice no, pues parece que antes sí le pegaba, aunque ahorita ya no lo haga. Entonces, este tipo de preguntas insidiosas no son o posiciones insidiosas, no las van a admitir y no se deben de formular de esa manera. ¿De qué otra manera o qué otra característica tienen las posiciones? No han de ser contradictorias. Si lo fueren, se van a desechar ambas. Digas, no, pues, o me admite que estaba o me admite que no estaba. No, tú tienes que afirmar que estaba o que no estaba y sobre eso formular tu posición. Porque si pones una donde diga sí estaba presente y en otra no estaba presente, pues entonces ya ambas se van a desechar y ya no vas a probar ninguna de las dos. Otra de las formas o otra de las características que deben tener tus posiciones es que no deben referirse a hechos que deban constar en documento. ¿Que nos casamos? Bueno, pues si se casaron debe haber un acta en el registro civil y entonces la prueba idónea será la exhibición del acta del registro civil y no la absolución de posiciones. Otra de lo que debe tener una posición es que no contengan términos técnicos a menos que el absolvente tenga los conocimientos técnicos necesarios para hacer para entender lo que está diciendo en esa pregunta. Si no es así, no debe contener términos técnicos. Y por último, no puedes repetir la posición. Ya que tengas redactado en este documento tus posiciones, como te lo decíamos, con tu rubro, con tu si es cierto, como lo es, que, 2 puntos y toda la enumeración de tus posiciones que cumplan. Aquí ya lo veíamos, la licenciada nos está señalando cómo tenemos que hacer el pliego de posiciones.
Yo difiero un poco con respecto a que sí es cierto como lo es en la actualidad. Eso era bueno, eso es un formalismo más bien que los abogados anteriormente utilizaban. Ahora ya nada más basta con que el absolvente diga sí hizo tal cosa, que el absolvente diga tal cosa. Obviamente, y ella ya lo señaló, cuando son pruebas confesionales estamos hablando de hechos que en los que el absolvente participó directamente. No podemos, y aquí hay una diferencia, ¿no? ¿Cuáles son la diferencia entre una confesional y una testimonial? En la confesional, la persona a la que se le está respondiendo las preguntas, está realizando se le está haciendo el interrogatorio, es quien realizó el hecho, ¿sale? Y la diferencia con la prueba testimonial es que la prueba testimonial no son ellos los que lo realizan, ellos son los que presencian la realización de un determinado hecho. Por eso ella dice que cuando estemos frente a esto tenemos que tomar y ser bien conscientes que no estamos, pues que no estamos haciendo una prueba testimonial de hechos que no le constan. ¿Por qué? O de hechos que le consten como externamente. ¿Por qué? Porque aquí ya la naturaleza jurídica del medio probatorio está cambiando. Aquí ya no es una confesional, sino se transforma en una testimonial, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación, pues obviamente ya hay una circunstancia que no puede ser aplicable. En- ¿Qué pasa cuando en materia familiar nos encontramos con una confesional? Hay ciertas circunstancias pues, bien delicadas con respecto a las circunstancias de violencia, con respecto a circunstancias, bueno, que de violencia y podemos hablar de violencia física, de violencia económica, de violencia psicológica, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a encontrar con esto normalmente? Lo vamos a ver en temas, no sé, de un divorcio, en una guardia y custodia, de pensiones alimenticias, en el sentido de que justo lo que la parte que lo está ofreciendo normalmente es el actor, en este caso, eh, va a hacer esos señalamientos y obviamente las preguntas van a estar ahí inmiscuidas. La licenciada ya decía en el video en un momento determinado cuando puede transformarse una circunstancia de en una circunstancia civil se transforma en una circunstancia penal. Por ejemplo, sabemos y algunas entidades marcan el delito de violencia familiar. Cuando hablamos de violencia familiar, estamos hablando de la circunstancia que se está presentando dentro del el círculo familiar y de determinadas cuestiones de hecho en las cuales uno de los cónyuges, el padre, un tutor, entre hermanos, hablando de una herencia, realizan ciertas agresiones y cierta violencia para contra el menor, la familia y todo. Entonces, cuando nosotros estamos ante estas circunstancias, lo que va a buscar el juzgado es que en el desahogo de esta prueba confesional se realice en un lugar que no sea hostil y que obviamente no haya una generación de violencia. ¿Por qué? Porque si colocamos, y eso es como un tip que les doy en todo momento, en ocasiones nos puede salir contraproducente. Si hay una situación de violencia física y por ende psicológica, lo que nos vamos a encontrar si señalamos o hacemos que vaya y pase a la prueba, al desahogo de la prueba confesional se podría ver contaminada y de pronto podría salirnos contraproducente en el sentido de que estamos confrontando al agresor con la víctima, ¿no? En un momento determinado. Entonces, en materia familiar, lo que va a buscar justo el juzgado es que estas situaciones no se presenten. Esa es una de las, que no haya un medio hostil. En materia familiar, cuando hablamos con de los niños, eh, cuando el juez vaya a hablar con ellos, tiene que ser una videoconferencia y tiene que ser videograbada. Con esto, ¿qué es lo que tiene que hacer el juzgado? Que precisamente no haya un medio hostil en contra del menor. ¿Por qué? Porque si el medio hostil se presenta, nos vamos a encontrar en un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque estamos violentando el derecho del menor. Entonces, hay ciertas características que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto. ¿Qué vamos a hacer con las testimoniales? Es exactamente lo mismo, ¿no? Debemos de poner y debemos de señalarlas indicando el nombre, el domicilio, eh, el nombre de los testigos
Y también tenemos que señalar si los vamos a presentar nosotros o en su momento pues vamos a solicitar que el juzgado por medio de actuario los vaya y les notifique para que se presenten. Si los testigos no se quieren presentar y se consideran hostiles, se puede hacer uso de la fuerza pública y los van a llevar y también los pueden tener un rato ahí, un rato encerrados, ¿no? Ya les decía, en caso de que haya una comparecencia de menores, se tiene que hacer por medio de la autoridad jurisdiccional. El juez tiene que hacerlo, se tiene que grabar y ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar, ya les decía, que no haya un medio hostil, va a realizar esta interacción con el menor, con un experto en psicología. Va a estar también el agente del Ministerio Público. Recordemos que en materia familiar, la materia familiar es de interés público y también tiene que haber una persona que para ese acto en concreto tiene que estar actuando como tutor del menor y que esta personita se pueda señalar que no se están violentando los derechos del menor, que en este caso pueden ser servidores públicos del DIF o de la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Y cuando lo valga la redundancia, valga la pena o el menor manifieste que quiere que esté su mamá o una persona de confianza, esto lo puede solicitar, ¿no? Vamos a ver. Este tema de la comparecencia es bien importante porque al final del día eh, los menores también tienen derecho. Entonces, como tienen derecho, no podemos pasar por desapercibido, ¿no? Entonces, vamos a ver una audiencia en donde hay una interacción con el menor. Más que audiencia, perdón, es una comparecencia. Entonces, vamos a verlo. Hago su conocimiento que daremos inicio a la audiencia de juicio dentro del procedimiento ordinario familiar número 632 diagonal 2022 y conjuntamente con los artículos 785 y 789 del Código de Procedimientos Civiles, se les hace saber que deberán permanecer en silencio hasta que estén autorizados para intervenir en dicha audiencia, así como también que apruebe su equipo de telefonía, captura de video o imagen en cualquiera de sus formatos. Asimismo, se les comunica que la presente audiencia está siendo grabada por personal del Poder Judicial. Secretaria, ¿me puede dar la cuenta de ley? Sí, su señoría. La señora Romana Fuentes, son las 6 horas con 48 minutos del día 25 de agosto del año 2023, fecha la señalada en autos por el desarrollo de la audiencia de juicio dentro del procedimiento de la ordinaria familiar número 672 de 2022. Se les asegura que la presente audiencia está siendo presidida por la licenciada Violeta Meneses Molina y está siendo asistida por su servidora. Doy cuenta a su señoría que está presente la parte actora. Aquí nos acompaña el licenciado Sergio Gabriel Bols, presentando a los testigos. La parte demandada, el licenciado Gabriel Hernández López, presentando a la testigo, la perito en materia de psicología, la licenciada Adalí Liliana Vaca Preciado, el agente del Ministerio Público, el licenciado Adolfo Rosales, y la licenciada Raquel Reina López Elias, abogada de la Procuraduría Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes. Doy cuenta a su señora que la menor encuentra en la sala de escucha. Muchas gracias. Con lo anterior se da formalmente apertura a esta audiencia de juicio dentro del procedimiento oral ordinario promovido por... Este expediente quedó registrado bajo el número F672 diagonal 2022 y esta audiencia, según lo dispone el numeral 842 del Código de Procedimientos Civiles, tendrá verificativo en 3 fases o etapas. La primera de ellas será para efecto de desahogar los medios probatorios que fueron admitidos a las partes en la audiencia preliminar, la segunda de alegatos y la tercera el dictado de sentencia, una breve explicación y su notificación.
Nuevamente les hago saber que para hacer uso de la voz será necesario lo soliciten levantando la mano o bien poniéndose de pie y hasta en tanto yo se los confiera podrán hablar para que esta audiencia quede debidamente videograbada. No obstante, las etapas que he mencionado, se estableció dentro de la audiencia preliminar que como un derecho humano a la menor Adriana era necesaria su participación, no, perdón, la menor es Estefanía. Perdón. Teníamos obligación de respetar el derecho a la participación de esta menor en este juicio. Entrevistarla para saber, pues primero que nada conocerla y saber cuáles son sus necesidades originales, básicas en este momento, sus condiciones físicas y también preguntarle su opinión acerca del juicio que se pretende resolver y los derechos que se pretenden tutelar sobre ella. En ese entendido, empezaremos con esta entrevista, de la cual ya se hizo una evaluación previa por parte de la psicóloga adscrita a este juzgado, para saber si se encontraba en condiciones de ser entrevistadas el día de hoy. Le pregunto, psicóloga, si la menor está en condiciones de ser entrevistada y cuáles son las peculiaridades que tengamos que tomar en consideración en la escucha. Sí, señoría, se realizó una entrevista inicial con la niña, se siguieron los lineamientos que indica el protocolo, se identificó que ella está en aptitud de ser escuchada y la niña desea participar en esta entrevista. Como peculiaridades, bueno, se encuentra el cómo nombra a su familia, a quienes ubica o a quienes en ese momento llamó mamá, papá. Por ello, creo que es importante estar atentos a los nombres principales de la familia que la rodean para que esto no vaya a generar alguna confusión, al menos a nosotros al entrevistar. Ok. La niña, ¿quién identifica como su mamá y su papá, señora? La niña identifica como papá y mamá a Mónica. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué son de la niña? Son tíos. Y a mí soy la abuela. ¿Por qué tíos? ¿Mande? ¿Por qué tíos? ¿No tienen los apellidos de Adriana? Porque no tienen sus apellidos. La niña está registrada a nombre de, cuando estaba chiquita, a nombre del... A ver, ahora, los abuelos de la niña, la abuela sería su hija. Uh-huh. La abuela de la niña. ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde vive? No sé. ¿Su hija no sabe dónde vive? No. ¿No? Ok. Usted, señora, ¿me puede aclarar por este lado? ¿Usted en dónde y con quién vive? Yo vivo con mi esposo, José. Ok. ¿Vive con él y con quién más? Con su mamá. ¿Con su mamá? Ajá. ¿Su mamá dónde vive? Mi mamá vive en Amialco. ¿En la qué? En Amialco. Su dirección exacta no lo ubico porque tengo desde los 5 años que no la veo. ¿Y su papá? Mi papá se encuentra, es testigo. Es testigo. ¿Usted normalmente se apoya de él? ¿Tiene más hijos? Tengo una niña de 6 años. Ok. Bueno, es difícil para ustedes vincularse y saber quién es, por dónde viene la conexión, imagínense para la niña. Así es de que vamos a poner especial cuidado en a quién se refiere como papá, a quién como mamá, a quién como qué. ¿La ubica, señora? Sí. ¿Como quién? ¿Como su madre? Como su mamá. ¿Sí? ¿No? No la recuerdo. ¿Hace cuánto que no se ven? A los 4 años. Ahora tiene 8. Hace 4 años que no la ve. Uh-huh. Ok, vamos a ver cómo la ubica o cómo la identifica. Me gustaría aclarar algo. Sí. No es la hija, sino que el testigo es el abuelo, el hijo de la señora. Ok, el abuelo de la niña. Es el abuelo, claro. Sí, claro. Ok. Si me puede esperar entonces en la sala de escucha, en un segundo la acompaño y la alcanzo allá. Vamos a iniciar entonces con esta escucha de esta menor. Toda la entrevista se proyectará por esta pantalla, donde podrán percibir y escuchar lo que se comunica con la menor. Si se fijan aquí en este extracto de cómo se hace la plática con el menor, la jueza está justo cuidando el cómo van a abordar estas circunstancias en específico, ¿no? Aquí seguramente estamos viendo un tema de
la, la toma de la guardia y custodia para personas que no, pues sí, que cuidan realmente a un menor, que hay una relación directa con el familiar, pero que bueno, los padres se han desentendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Y se fijan, es el énfasis que da la juez. ¿Cómo vamos a tratar al menor? ¿Cómo vamos a resguardarlo? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos para que el menor no se confunda? Entonces, es bien importante esto. ¿Por qué? Porque al final del día lo que está buscando la juez es protegerlo. Y que cuando ella hace la aclaración y dice hay que ser muy cuidadosos con respecto a cómo lo vamos a tratar, lo que ella hace es el resguardarlo, ¿no? El cuidar al niño, el cuidar en este caso a la niña, porque dicen, bueno, es que tiene 4 años que no lo ve, ya no lo recuerda, ya no sabe quién es quién, entonces la juez lo que busca es justo el determinar qué es lo que qué es lo que va a, qué es lo que va a realizar para poder hacerse de la verdad, en este caso del acontecimiento histórico correcto, y pueda determinar quién va a tener la guardia y custodia con respecto al menor. En este caso, a la menor. Entonces es bien importante esto. Se fijan, está la presencia de la psicóloga. La psicóloga señala perfectamente todo lo que tiene que ver en cuanto a al menor, si está apto o no para poder comparecer, y pues es bien importante esto, ¿no? Em, no podemos el pasar desapercibido que pues el menor es lo más importante en el caso de justo el procedimiento familiar, ¿no? Es bien importante el cómo Bienvenidos a nos Toma Mate. acerquemos, en este caso al menor, en qué preguntas vamos a estarle haciendo, o, el caso de los jueces, ¿no? Por eso es bien delicado la circunstancia que estamos viviendo y que estamos experimentando en materia en materia jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si no hay una experiencia previa en materia familiar con respecto a ¿Dónde lo viste? va a haber como conflicto, ¿no? Miren, vamos a ver un videíto justo de cómo el juez está tratando. Ya vimos la introducción de parte del juez. En el video anterior vamos a ver nada más un pedazo de esta escucha al menor. Y haciendo, en este caso en particular, es un conflicto o un asunto que tu mamá está entablando, donde tú estás inmerso, tú estás involucrado en ese asunto. Tú no tienes problema en ese asunto, pero tú estás involucrado, porque son derechos que a ti te asisten, que están en juego, y por eso la ley dice que tengamos que escucharte. A ver, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sí? Entonces, para mí, en términos generales, esa es mi función. Soy el juez, soy el que decido si uno está bien o está mal, ¿sí? Si una parte está bien o una parte está mal, ¿ok? Esa es mi función. Una función muy importante para mí y de mucha responsabilidad que tengo que tomar yo, ¿ok? Bueno, la otra persona que está a un lado mío, en la pantalla del monitor, a mi mano izquierda, la llama, ella es la asesora jurídica de la Procuraduría de los Derechos de Niñas, Niños, Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Estado de Nuevo León. Ella está aquí presente con nosotros porque también quiere escuchar tu opinión y está vigilando que se respeten tus derechos, que no se violen tus derechos, que te asisten. ¿Cuáles derechos son? En este caso en particular, escucharte. ¿Sí? Aparte tiene muchos derechos, a la convivencia, a los alimentos, al esparcimiento, a la salud, a la educación, entre otros muchos más. Pues ella está aquí presente para vigilar que no se violen tus derechos. El otro compañero que está arriba, él es el tutor. Él te representa en este procedimiento, en este conflicto, en este asunto. ¿Por qué te representa? Bueno, porque hay un conflicto
entre tus papás y en ese momento, en este juicio, ellos no pueden representarte. Te van a representar fuera del juicio, pero aquí en el juicio te representa el licenciado Raúl. Entonces, cualquier cosa que tú me quieras pedir, lo tienes que hacer por conducto de él, ¿ok? Y el otro que está a mi lado izquierdo, hacia arriba, es el licenciado Benito. Él es mi secretario. Él está tomando nota de todo lo que estamos aquí haciendo. Se está grabando esta diligencia. Entonces, él es el secretario, se está dando fe de todo lo que está pasando aquí con nosotros, ¿ok? Bueno, ya hecha la presentación oficial, pues, y tú es el más importante. Tú estás dentro de la diligencia, el más importante. Es el centro de atención en esta diligencia. Bueno, ya hicimos la presentación. Ahora, ¿qué sucede con esta diligencia? Bueno, ese es escuchar tu opinión, como dijimos, escuchar tu opinión. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo ahí donde estás ahorita? En términos generales. En este caso, para que te quedes tranquilo, no creas que es un examen que te vamos a poner. No es un examen, ni mucho menos. ¿Sí? Es saber cómo te sientes. Aquí, en las preguntas que te hagamos nosotros, no hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que tú nos quieras decir es bienvenido, ¿sí? Si tú quieres agregar algo, lo agregas y te escuchamos bien, escuchar todo lo que tú nos quieras decir, vamos a escucharte. Para eso estamos aquí, para escucharte, ¿ok? Entonces no te sientas presionado. Si te hago una pregunta a tu servidor, el licenciado Raúl o la licenciada María, Amparo, ¿qué voy a contestar? No, contesta lo que tú consideres, lo que tú creas que está, lo que tú sientas, vas a contestar. Y no te sientas presionado por el tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo para contestar. Si tienes alguna duda, pues nos dices y te las tratamos de explicar. ¿Ok? Pues eso en sí, en grosso modo, lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces ahora sí, te pido un favor. Tu mami tiene que abandonar la sesión. Entonces, grábame con la cámara. Grábame con la cámara el momento que tu mami sale de la habitación. Perfecto. Entonces, ya con ese movimiento que hiciste, ya vimos que está solo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar, Diego. Que como te digo, si tienes alguna duda, nos dices, para explicártela. Vamos a empezar, Diego, que me digas cuántos años tienes ahorita cumplidos. 10. 10. Si se fijan aquí, el juez está volviendo a hacer lo mismo, ¿no? Está explicándole al niño. Los niños no son tontos. ¿Sí te acuerdas la fecha de tu nacimiento? Le está preguntando sus generales ahorita y justo como no quiere que haya como una intervención de parte de la 30 de mamá, por abril eso le pide que salga. 2002, ¿Para sí. qué? Para que puedan conocer. Una fecha muy importante, fíjate. Te tocó el Día del Niño, ¿verdad? Ah, fíjate, fíjate que también una fecha importante porque mi secretario, el señor Benito, cumple años el día 30 también, fíjate. Él también nació el día 30 de abril. Qué bueno. Es un mes muy bonito, abril. ¿Quién más cumple años el 30 de abril? Una compañera, Benito, Oyuki. Así es. Se les activó la cámara. Ah, sí, perdón, se me desconectó. A ver. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Sí nos escuchas, Diego? Perfecto. Sí. Bueno, estamos diciendo que es un mes muy bonito, el mes que naciste tú, el mes de abril. Para mí tiene muchos recuerdos bonitos. Tengo 2 hijos que también nacieron en ese mes. Mis hijos más pequeños nacieron en ese mes. El 13 y el 17. Si no me acuerdo, 18 de abril. Bueno. Diego, para esta entrevista, ¿sabías tú que ibas a platicar con nosotros? Sí, Pi. ¿Quién te dijo? Mi mamá. Te dijo que ibas a platicar con nosotros. Sí, Pi. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo que nos dijeras? Que me portara bien con ustedes. Pero en especial te dijo algo que nos comentaras, algo importante que nos comentaras.
que dijera la verdad. Perfecto, muy bien. Esto es Oye, muy Diego, importante y fíjense el tacto que tiene en este caso el juez, ¿no? Es una técnica justo dentro de la misma psicología en la cual, y que uno también tiene que, como abogado, tiene que entrarle, ¿no? El juez lo que está haciendo con esta plática, con esta familiaridad, es el eh, tener un cierto nivel de confianza con el niño, que el niño se vaya abriendo. Cuando el juez le pregunta, oye, ¿qué fue lo que te dijo tu mami que nos dijeras? Eh, con esto lo que hace el juez es el asegurarse que el niño no está influenciado por ella. Esto que le dice este niñito que se llama Diego, ¿de qué fue lo que te dijo tu mami? Le dijo él, pues la verdad, es algo bien importante, ¿no? Y el juez con esto está asegurándose que el niño no esté influenciado por la mamá. En ocasiones, pues bueno, también sabemos que los mismos abogados tenemos que preparar también a los niños, las mamás, todo, pero pues bueno, es importante el que podamos conocer la circunstancia de los niños. ¿Por qué? Porque al final del día ellos son los más afectados dentro de los procesos familiares. ahí en el domicilio donde estás usted viviendo, ¿te acuerdas cuánto tiempo tienes viviendo ahí en ese domicilio? Pues creo que toda mi vida. Siempre has vivido en ese domicilio, en Escobedo, Nuevo León. Pues creo que en una parte y un poquito, pero no estoy tan seguro. Pues puede ser que la mayor parte de tu vida, esos 10 años que tienes, has vivido allí. Sí. Ok. No, Oye, ya, perfecto. ¿Eh? Oye, Diego, y en ese domicilio, ¿quién más vive contigo? pues mi mamá y a veces se vienen mis abuelitos. Tus abuelitos. ¿Cómo se llaman tus abuelitos? Regina y Chuy. Bueno, yo le digo así. Regina y Don Chuy, está bien. ¿Quién más vive ahí? Bueno, ellos viven de visita, pero ¿viven nada más tú y quién más dijiste? Y mi mamá. ¿Nada más? Sí. Ok. Oye, ¿tu mamá trabaja, Diego? Sí. ¿Y sabes tú dónde trabaja ella? ¿Por qué está haciendo el juez estas preguntas? Se podrían preguntar. Porque quiere ver cómo el niño está o cuál es el círculo, el ambiente familiar que el niño vive, ¿no? Cuando le dice, oye, quiero saber quién vive contigo, ¿no? Ahorita, pues bueno, dice que está con sus abuelitos, que sus abuelitos son los que están ahí. ¿Por qué? Porque el juez tiene que averiguar y saber si las condiciones que en este caso está ofreciendo la madre para el niño son las más adecuadas, ¿no? Entonces, al final, esto lo que hace es el crear una situación de resguardo del niño. Sí. ¿Dónde trabaja? Perfecto. Oye, Diego, ¿en qué grado escolar estás ahorita cursando? ¿En qué año estás de escuela? Pues en el quinto. ¿En quinto año? Sí. Oye, y ahí a la escuela, ¿dónde está la escuela? ¿Está cerquita de tu casa la escuela? Pues está en Barragán. Antes está retirado, ¿verdad? Pues, pues, pues está en la escuela de Oye, ¿y quién te lleva a la escuela? mamá. ¿Siempre te ha ido tu mami a la escuela? Sí. Oye, ¿y luego quién te recoge? Mi mamá. ¿A qué hora entras, Diego, a la escuela? A las 7. ¿7 de la mañana? Sí. ¿Y sales en la tarde? ¿A qué horas? Pues a las 2. A las 2. Sí. Oye, y luego ya sales de la escuela y vas a tu casa. ¿Y luego tu mami qué hace? Pues, bueno, o sea, no voy a la casa, voy al trabajo de mi mamá. Ah, perfecto.
Y ahí te cuida tu mami, entonces. Sí, Pi, aunque tengo mi propio lugar. ¿Tienes que, perdón? Tengo mi propio lugar. Ahí en la oficina de tu mami. Sí, Pi. O sea, ¿Y ahí? hay un ¿Eh? pasillo. En la oficina de mi mamá está hasta mera arriba, hay un pasillo. Te vas hasta el fondo del pasillo, te vas a la derecha y llegas ahí, pero si no te vas hasta el fondo, una oficina antes, ahí estoy yo. Fíjense, o sea, una realidad muy fuerte, ¿no? La mamá es madre soltera y pues va por este niñito, va por Diego a su escuela y se lo lleva al trabajo, ¿no? Y la mamá pues de una forma u otra tiene que estar al pendiente de él. Entonces, esta circunstancia es como bastante complicada en el sentido de cómo le hace la mamá de Diego para asegurar que el medio ambiente donde él esté sea como el mejor y el más adecuado. Ah, perfecto. Entonces, ahí esperas tú a que tu mami salga del trabajo y luego ya se van juntos a tu casa, ¿ve? Sí, Pi. Perfecto. Oye, Diego, y ahí en la escuela, en quinto año que estás de primaria, ¿cómo te va en la escuela? Bien, ¿Sí? sí, ¿Qué pero sacas de calificaciones? todavía no me dan las calificaciones. Pero Bueno, bien, vas empezando el quinto año y en el cuarto año, ¿cómo te fue? bien. ¿Sí? ¿Qué sacaste? No me acuerdo, creo que tercer lugar ¿Tercer lugar del grupo o en general de toda la escuela? del grupo. Ok. El juez, ¿por qué hace la pregunta del tema de la educación? Recordemos que es un derecho del niño. Entonces el juez tiene de verdad que asegurarse que todos los medios con los cuales Diego en este caso cuenta para la realización del disfrute de sus derechos se realice. O sea, es bien delicado cuando, supongamos que en esta entrevista que tiene el juez con Diego y que están el secretario de acuerdos, el tutor que en este caso está representándolo, eh, el Ministerio Público en un momento determinado menciona que no lo lleva a su mamá a la escuela, ahí hay una agravante en este caso para la mamá porque no está permitiéndole a Diego el desarrollo de este derecho fundamental que es el derecho a la educación. Entonces, justo el juez ya les decía, ¿no? Lo que está buscando con esas preguntas es asegurarse que Diego tenga el mejor ambiente para poder desarrollarse. Felicidades. Oye, Diego, ¿y qué materia te gusta más de la primaria? De la primaria, Ajá, o sea, lo que estás viendo, ¿qué materia te gusta? matemáticas y science. Matemáticas. Muy bien. Oye, Diego, ¿y ya cuando seas grande, qué piensas ser de grande? ¿A qué te quieres dedicar cuando seas grande? Científico ¿Científico? o, ¿Eh? o basquetbolista. Pues puedes ser científico y aparte, practicar un deporte, ¿verdad? Porque el deporte, acuérdate que ya que somos grandes, ya como perdemos habilidades para el deporte y yo ya no hacemos nada. Mejor que seas científico y a la vez que practiques un deporte y ya cuando tengas capacidad para jugar, sigues siendo un científico, ¿verdad? Pues sí. Puede ser. Oye, Diego, en tu casa, cuando están ahí en tu casa, ¿quién prepara los alimentos? Cuando almuerzas, cuando comes, cuando cenas, ¿quién los prepara? Mi mamá, Tu mami los prepara. Y tu ropa, veo que tienes una camiseta, andas bien vestidito, tus uniformes, ¿quién los prepara? ¿Quién te los lava? mi mamá, Y obviamente para tener esos alimentos y tener tus ropitas listas, bien vestidito, tus uniformes, ¿quién te los compra? mi mamá, pero Tu también, mami. pero también algunos me los regalan. ¿Quién te los regala? Pues familiares o amigos me regalan ropa. Qué bien, qué bien. Oye, Diego, y ahí en la casa, cuando tu mami tiene que salir a alguna vuelta especial, ¿tú con quién te quedas? Me voy con ella, Siempre aunque andas con ella. sí, aunque sí es para dejar ahí por ejemplo, en el Seven que está por aquí, me Ajá. quedo en casa,
o si es para dejar algo en el sector, me quedo en la casa. Te quedas solo. Pero nada más han pasado como 3 veces. Ah, ok. No, pues ten mucho cuidado cuando te quedes solito y más bien cerradito y no ves a nadie porque es muy, muy peligroso. Está bien. Oye, Diego, y ¿salen a pasear? ¿Sales a paseo? ¿Paseo? Ajá, ¿de paseo sales? Pues, o sea, salgo del sector, pero mañana voy a ir a la casa de mis abuelitos. Pero sí salen a paseos así, no sé, un parque, un cine, o a dónde salen a paseo. Pues sí, sí salimos. ¿Quién y quién sale a paseo? Yo y mi mamá, pero a veces invitamos a más personas. Ok. ¿Tienes amiguitos, Diego? Sí, pi. ¿Dónde? En tu... Fíjense qué importante es esto, ¿no? Les digo, ¿no? El juez está viendo cómo es el ambiente familiar del niño. En este caso, pues está asegurando que el niño esté bien, que el niño tenga como con todas las condiciones y que al final del día esto es como la parte importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, y de lo que hemos logrado ver como en este pedazo del video donde está entrevistando el juez al menor, yo me puedo dar cuenta que es un niño que está cuidado, ¿no? Que tiene un ambiente adecuado, que tiene un ambiente familiar estable, en el sentido de que pues la mamá, a pesar como de que trabaja, que está sola y que cumple, o sea, cumple al pie de la letra con todo lo necesario para asegurar que este niño pues vaya desarrollándose de manera adecuada, ¿no? En este caso, pues ya el mismo video lo dice, que es una pérdida de la patria potestad. Seguramente la mamá tiene conflictos con el papá de Diego y el papá de Diego se ha desentendido, ¿no? Entonces, con esto, pues la mamá lo que está buscando es justo el que el papá ya no intervenga porque pudiera afectar en un momento determinado el desarrollo de este Diego. Vamos a continuar porque nos queda poquito tiempo ya y sí hay algunas especificaciones que están, ¿no? Ya habíamos hablado justo en procesal civil sobre las pruebas documentales, que estas pruebas, pues ya, bueno, ya sabemos que las pruebas documentales, las públicas y las privadas, las públicas son las que se desarrollan o se realizan por un fedatario público, en este caso puede ser un notario público, un corredor, y estas pues tienen un valor probatorio pleno. También hay algunas autoridades administrativas, hablando del derecho administrativo hace rato, también pueden dar una fe pública, un actuario de fe pública. Las mismas actuaciones en los juzgados, cuando solicitamos las copias, hay una fe pública ahí. Los documentos privados son los documentos que se realizan por parte de los particulares. Estos, pues recordemos, ¿no? Que se pueden objetar, tienen que ser ofertados también dentro del mismo procedimiento. En materia familiar, pudieran ser notas, pudieran ser tickets de compra, pudieran ser no sé, cualquier otra circunstancia para acreditar un determinado hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando presentamos estos documentos privados, supongamos que estamos en un tema de una pensión alimenticia, estamos solicitando, o bueno, la parte actora en este caso solicita al juzgado que sancione o que aumente el tema de la pensión, bueno, más bien que sancione en este caso a la parte demandada porque no ha cumplido con con el pago de su obligación alimentaria y el demandado lo que dice es no, sí he cumplido y ofrezco como prueba las transferencias electrónicas que hemos realizado, los tickets de compra que he realizado de tal y tal cosa que pues al final del día yo me comprometí y el niño ha estado enfermo, ¿no? Estas son las documentales privadas en materia familiar. Pueden ser cualquier otra. En materia también los peritos, los peritajes, ¿no? Si estamos hablando de un tema del menor, pues bueno, aquí qué peritaje podríamos aplicar? Bueno, ya lo veíamos, un peritaje en psicología. ¿Por qué? Porque al final del día lo que se está buscando con ese peritaje es acreditar una determinada circunstancia de bienestar, en este caso de los niños. ¿Para qué? Para que al final del día podamos comprender y podamos visualizar el cómo vamos a estar viendo que el menor esté desarrollándose de manera adecuada.
Recordemos que obviamente los peritos tienen que ser personal acreditado en este caso ante el tribunal, tiene que tener una cédula profesional que acredite el conocimiento y también pues al momento de desarrollar su peritaje tiene que señalarnos cuál es el método que utilizó, ¿no? Ya lo mencionaba en procesal civil, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la gente con la que nos estamos acercando. Una prueba que actualmente se está generando mucho conflicto, y bueno, ya lo veíamos por este tema de del tema mediático, por ejemplo, con la grafología, es que justo la grafología no tiene un respaldo psicológico, pero bueno, en algunas entidades federativas se está utilizando para determinar si la persona que está escribiendo tiene o no una capacidad determinada. En este caso, podríamos hablar para el cuidado a un menor o para acreditar a lo mejor alguna situación de violencia. Entonces, em, sí es muy importante que cuando estemos haciendo nuestras pruebas y veamos qué es lo que vamos a ofrecer, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Si estamos ofreciendo una prueba pericial en psicología, tenemos que tener bien consciente que cuando el perito tiene una ética profesional adecuada, pues el perito va a colocar lo que él observa. No, no es de que el perito manifieste o realice lo que nosotros querramos. O sea, esa parte estaría mal. Al final del día, el perito también tiene que cumplir con una función ética y es algo bien importante, ¿no? Em, Bueno, la inspección pues también se puede solicitar en el tema de que a lo mejor, no sé, con la plática que por ejemplo hemos estado viendo con este Diego, supongamos que la mamá no tiene unas condiciones adecuadas para brindarle a este Diego y pues la parte demandada, en este caso el papá dice, ¿sabes qué? Me quiere quitar la patria potestad, solicito una prueba de inspección judicial al domicilio donde habita con el menor. Ah, ¿sabes qué? Va a ir al juzgado, va a revisar que justo eh, el menor tenga como un lugar sano y esté pues de las mejores condiciones, ¿no? Entonces sí es bien importante esto. No podemos hablar de una Sí, Julián. no podemos hablar del desarrollo de una prueba de inspección sin antes comprobar, comprender cuál va a ser el objetivo, ¿no? Igual recordemos que no pueden ser de hechos negativos, la inspección tiene que ser como muy clara qué es lo que pretendemos acreditar. Entonces, con esto, pues el actuario o el funcionario judicial va a ir a realizar la diligencia y nos va a señalar justo qué es lo pues, cuáles son las condiciones, ¿no? Vamos a ver rapidísimo qué es lo que nos dice, por ejemplo, en este caso el código. Mire, nos dice el código, ¿no? Las reglas están en el artículo 333 y dice, la inspección o reconocimiento deberá cumplir con las siguientes pruebas. Reglas, perdón. Deberá desahogarse en la audiencia de juicio o según las circunstancias o bien antes o después de la misma en cualquier diligencia con día de diferencia máximo a efecto de no afectar el principio de continuidad y concentración. Aquí, si recordamos en materia penal, concentración y continuidad ya sabemos que tiene que haber una continuidad con todos los hechos procesales y en concentración que se tienen que realizar la mayoría de los hechos procesales correspondientes. En el caso de haberse solicitado la elaboración de planos o toma de fotografías, estas deberán desahogarse necesariamente en audiencia de juicio. Las partes, peritos o testigos podrán estar presentes en la inspección judicial, dejando razón de su asistencia. La autoridad jurisdiccional deberá estar presente sin poder delegar su presencia con el personal necesario. De recibirse la inspección en audiencia de juicio, la autoridad decidirá el momento procesal para decretar el receso respectivo, definiendo las condiciones, tiempos, apercibimientos y demás medios que considere pertinentes para llevar a cabo el desahogo de la inspección. La audiencia iniciará en la sala de audiencias de la autoridad jurisdiccional, en la que después de cumplir con las demás formalidades de la misma, se decretará el receso para trasladarse al lugar de la inspección y posteriormente al regreso continuar con la audiencia respectiva de poder celebrarse el mismo día. En caso contrario, se señalará nuevo día y hora para su continuación. En caso de no presentarse en audiencia o diligencia la parte interesada, la prueba podrá dejará de recibirse durante el desahogo de la inspección. Las partes, testigos o peritos, según sea el caso, podrán realizar las observaciones que consideren pertinentes.
debiendo la autoridad jurisdiccional resolver en el acto lo que en su derecho proceda. En la inspección judicial deberá de videograbarse en su totalidad sin incluir el traslado de personas. O sea, si se fijan ahí, ya estamos como viendo perfectamente qué es lo que quiere hacerse. O sea, se tiene que hacer realizar en la misma audiencia, o se tiene que señalar el día y la hora, ¿no? Y obviamente, pues tiene que llegar y que se plasme en una videograbación cómo se desarrolló esta inspección judicial. Entonces, sí es bien importante el que lo veamos. O sea, ¿qué es lo que queremos acreditar con esta inspección? La prueba de los informes, bueno, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que una autoridad nos diga o en una institución financiera en este caso nos diga, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Yo sé que se pagó con esto. Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Está presentando sus recibos de pago. Las transferencias electrónicas de banco a banco se dieron y yo lo certifico, ¿no? Y bueno, ya lo veíamos también con los avances tecnológicos, si hay alguna videograbación, si hay alguna situación que se haya publicado en redes sociales, que eso actualmente se está usando y que también tiene un medio de perfeccionamiento, ¿no? Y la prueba presuncional y humana, que son obviamente estas presunciones que se van dando en la lectura del expediente. ¿Qué tenemos que ver con esto, no? Si al final del día, recordemos, nuestras pruebas son los que nos va a permitir acreditar o no nuestra acción, nuestra defensa y nuestra excepción. Eh, Vamos a pasar, ya una vez que se presentó, obviamente, la contestación y que terminó la etapa postulatoria, vamos a entrar propiamente a lo que es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar en el juicio oral familiar se divide de dos formas. La primera etapa va a ser una junta anticipada. Esta junta anticipada, ¿ante quién se va a realizar? Se va a realizar ante el secretario judicial adscrito al juzgado que está conociendo el asunto. ¿Qué es lo que busca esta junta anticipada? Lo primero es un intercambio de información y de pruebas entre las partes, ¿no? Si bien es cierto, ya con la prueba, perdón, con la prueba, con la demanda y con la contestación se tienen estas pruebas, pues obviamente aquí lo que se quiere hacer es justo el que se terminen de conocer, eh, y cuál es como la pretensión que cada uno está realizando, ¿no? Después van a formular, y esto es, ya lo habíamos visto en materia de procesal civil, pero con la diferencia que aquí se van a hacer los acuerdos probatorios, ¿no? Ante el juzgado, ante el secretario jurisdiccional. ¿Sabes qué? A ver, ¿cuáles son los hechos no controvertidos? ¿Cuáles son los medios probatorios que nos van a ayudar a desentrañar la verdad histórica de lo que estamos viendo y que puedan en un momento determinar como la facilidad y la recurrencia rápida del procedimiento, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Vamos a tal y tal prueba no tienen sentido por esto, porque ya lo estamos, tú en la demanda y yo en la contestación lo afirmé, entonces, ¿para qué estamos ofreciendo esto, no? Ah, ok, ¿sabes qué? Perfecto. Eh, ¿Sabes qué? Pues bueno, vamos a señalar el mismo perito para que nos pueda indicar cuál es lo adecuado o nos adscribimos al perito de aquí del tribunal, ¿no? Cada quien pagamos los honorarios entre los dos y lo vemos, ¿no? Eh, y esto obviamente pues se va a ir como haciendo de manera un poco más ágil, ¿no? Eh, También, pues obviamente se pueden excluir parcial o totalmente algunas pruebas o se pueden incorporar otras, dependiendo como de la circunstancia. Obviamente esto, pues ya les dije, se celebra ante el secretario judicial y esta no es videograbada. Una vez que se celebra la junta anticipada, lo que va a pasar es la celebración ahora sí, por así decirlo, como de la audiencia ante la autoridad jurisdiccional, es decir, ante el juzgado. ¿Qué va a pasar en esta audiencia preliminar? Al igual que en materia civil, en la audiencia preliminar lo que va a hacer es, se va a enunciar primero la litis. ¿Cuál es el conflicto? Ah, es un tema de guardia y custodia. Ah, es un tema de pensión alimenticia. Ah, es un tema de una herencia. Ah, es un tema de esto. O sea, aquí se va a delimitar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues al final del día se van a presentar las prestaciones admitidas y sus contestaciones, ¿no? O sea, con eso delimitamos la litis, ¿no? Ah, por ejemplo, en un tema de pérdida de patria potestad, la parte actora está demandando la pérdida de la patria potestad, en este caso del padre o de la madre, y el padre y la madre dice que tiene derecho por A, B, C y D situación, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a pasar? Pues obviamente, ya una vez que las partes platicaron, ya una vez que se ha enunciado la litis, va a haber una depuración del procedimiento. Obviamente, aquí el juez es el que examina las cuestiones de legitimidad y se presenta también el desahogo de las pruebas relacionadas con las excepciones procesales, ¿no?
Con esto, al final del día, lo que está haciendo el juzgado es darse cuenta de cómo va a irse desarrollando el juicio. Va delimitando las cosas. Ah, sabes que esta excepción es dilatoria. Ah, esta excepción es tal situación. Van para afuera o tengo que terminar de analizarlas. Después, en caso y en materia familiar, en caso de que supongamos que en la junta anticipada las partes han llegado al convenio, a un convenio, el juez va a revisar este convenio. ¿Para qué? Para que vea que no se están violentando derechos, por ejemplo, en este caso de los menores, ¿no? O de un total, en este caso de alguien que esté incapacitado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final del día volvamos a lo mismo. El juez es el encargado de resolver em, y de asegurar el cuidado, en este caso de los incapaces y de los menores, por medio del Ministerio Público también. Entonces, si de pronto dentro del convenio hay una cláusula que sea contraria a este cuidado del menor, a este cuidado de los incapaces, lo que va a propiciar es que esa cláusula no sea considerada y el juez puede realizar una modificación siempre y cuando, obviamente, con la mediación entre las partes, ¿no? Una vez que se han admitido y que con este convenio, pues ya se da como fin al juicio, ¿no? En caso de que no, pues tiene que continuar. Entonces, ¿qué pasa? La admisión de las pruebas. ¿Qué pruebas ya fueron preparadas? ¿Qué pruebas necesitan una preparación para que en la audiencia de juicio sea como lo más rápido posible? Entonces, la admisión de pruebas lo que va a hacer es al final decir qué pruebas y qué pruebas fueron admitidas y qué pruebas fueron desechadas, y obviamente pues las partes se tienen que hacer cargo de la preparación de las mismas y con esto se va a señalar audiencia de juicio. Vamos a ver una audiencia preliminar en materia familiar. Entonces, justo en esta pérdida de la patria potestad ante el tribunal aquí en la Ciudad de México. Expediente para el 2019, audiencia preliminar en su segunda fase denominada audiencia ante el juez, que preside la ciudadana jueza interina del Juzgado Tercero de Procesual en materia familiar, la licenciada María Félix Sánchez Porras. Se declara abierta la audiencia. Tomen asiento, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. En la Ciudad de México, ya estando debidamente preparada esta segunda fase de la audiencia de la Junta anticipada, señoría, denominada audiencia ante el juez, le indico que nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 10 de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se encuentra presente la señora, parte actora en este juicio, debidamente asistido de su abogado patrono, el licenciado José Luis Montes de Oca Palacio. Asimismo, se encuentra presente la parte demandada, el señor, debidamente asistido de su defensora pública patrono, la licenciada, cuyas personas presentaron identificaciones y su registro en el acta mínima de esta audiencia, así como en el audio y video de la misma. Para efectos de identificación y constancia y la protesta de ley, por favor le indico a cada una de las partes y sus abogados se acerquen al micrófono e indiquen su nombre, señora. Gracias. Abogado. Licenciado José Luis Montes de Oca Palacios. Gracias, señor. Licenciado. ¿Se pueden poner de pie los cuatro, por favor? En este acto los voy a protestar para que se conduzcan con verdad en esta audiencia. Les hago de su conocimiento que aquellas personas que declaran con falsedad ante autoridad judicial pueden hacerse acreedores a penas relativas de libertad que va de 2 a 6 años de prisión, así como de 100 a 300 días multa. Lo anterior como se encuentra establecido en el Código Penal de esta ciudad. Enterados de lo anterior, pido levanten su mano derecha. ¿Protestan conducirse con verdad y bajo palabra de honor en esta audiencia? Sí, protesto. Tomen asiento, por favor. Han quedado protestados, señoría. Sí, muchas gracias. Toda vez que se ha llevado a cabo la primera fase de esta audiencia preliminar ante la presencia de la licenciada secretaria judicial y a efecto de continuar con las etapas a seguir en esta audiencia ante el juez, le pido, licenciada, dé cuenta con el resultado de la junta anticipada de lo actuado ante usted. Sí, señoría, claro que sí. Derivado del cruce de información e intercambio de pruebas entre las partes, se obtuvo lo siguiente. La parte actora indicó, señoría, que solicita la pérdida de la patria potestad que el demandante ejerce sobre sus hijajes, ya que indica que desde el año 2012 no ha aportado recursos económicos para el sostenimiento de su menor hija, que desde que la niña nació es la propia actora quien se ha hecho cargo de cubrir los gastos económicos de la niña, además de que no la visita, tampoco la llama por teléfono, por lo tanto la ha abandonado, que no ha realizado ninguna acción judicial para promover entrega de alimentos para su menor hija. Sin embargo, el demandado, o sea, el papá de la niña, no le aporta ninguna cantidad de dinero, que la única que ha visitado a la niña es la mamá del demandado, sin que el demandado muestre interés alguno para poder ver a su hija.
Por su parte, el demandado indicó que desde que nació su hija Jimena Guadalupe Martínez Vázquez, la ha procurado, que es cierto que se separaron en el año 2012, sin embargo es falso que haya sido porque el demandado no aportara recursos económicos, sino porque la actora se encontraba saliendo con otra persona, lo que provocó múltiples discusiones, que a pesar de la separación de la actora con el demandado, siempre la ha procurado a la niña y le ha dado cantidades de dinero que ha recibido la actora de propia mano, que es la actora quien impide que conviva con la niña, pues se la niega, ya que cada vez que la llama por teléfono, la actora le dice que no está la niña, que está ocupada, que llegará tarde, y es la propia actora quien le dice que si no está en su presencia no puede ver a la niña, que lo que la tiene molesta es que no le cede los derechos de su hija para poder llevársela a vivir a España, que ha tratado de entregar un teléfono celular a su hija para tener comunicación con ella, pero la actora se lo ha impedido, por lo que le habla a escondidas del teléfono de su madre, que la última vez que vio a su hija físicamente fue hace 1 año y medio, sin recordar la fecha exacta, y que tampoco ha promovido ninguna acción judicial para establecer contacto con su hija. Existieron acuerdos sobre hechos no controvertidos, su señoría, que fueron los marcados con el hecho número 1, 2 y 3 de los escritos de demanda y su correspondiente contestación. También existieron acuerdos probatorios de la parte actora, la declaración de parte del demandado, la declaración de testigos a cargo, la instrumentalidad de actuaciones y la presunción legal y humana. La parte actora manifestó su deseo de desistirse de la prueba que denominó como confesional. Por lo que hace la parte demandada, existió la declaración de parte forzada a cargo de la actora, la declaración de testigo único de nombre, 37 impresiones fotográficas a color en donde aparentemente aparece la niña y el demandado, además de imágenes de impresiones de conversaciones de WhatsApp, presuncional en su doble aspecto legal y humano e instrumental de actuaciones. Ambas partes también hicieron suya, su señoría, como prueba documental pública, la prueba documental pública consistente en el atestado de nacimiento de la niña. Sería todo, señoría. No existieron propuestas de convenio, para fin de dar por terminada este procedimiento. Gracias. Gracias, licenciada. Por hecha las manifestaciones que deja indicadas la licenciada secretaria judicial en relación a la cuenta que se da de lo actuado ante la misma, de la junta anticipada que han llevado a cabo ya los señores, en eso debidamente asistidos de sus respectivos abogados. Por lo que, adentrando a las etapas de esta audiencia, las partes se encuentran legitimadas para actuar en el procedimiento de acuerdo al atestado de nacimiento que obra corriendo en autos, hija de las partes en este asunto, en las que se encuentra sentado como nombre del padre, el del señor y de la madre. De igual forma, dado que no hay excepciones procesales que deban de resolverse en esta etapa, se da por concluida la fase de depuración del procedimiento, por lo que continuamos con la fase de medidas provisionales que deben de resolverse. No hay ninguna que deba de resolverse, pendiente de resolver, por lo que se da por concluida esta etapa, así como en relación a la fase de conciliación, ustedes ya tuvieron una fase de propuestas que hacer en la junta anticipada, en la que se les hizo saber que lo que ustedes indicaran en la misma, si no llegaran a un convenio, no podría ser usado en las audiencias de juicio. En este caso, esta etapa es de conciliación, independientemente de lo que ya la licenciada secretaria judicial les hizo saber en relación a la etapa respectiva en la junta anticipada. Es mi deber preguntarles si hay alguna propuesta que quisieran realizar, dado ya lo que ustedes tuvieron, el resultado que tuvieron en la junta anticipada. Lo puede consultar, igual señor, lo puede consultar con sus abogados para efecto de que nos indicaran si hay si desean que se abra esta etapa de conciliación, pudiéndose incluso pausar la grabación. Una de las formas en las que pudiesen llegar a algún acuerdo, dado la naturaleza del presente asunto, pues sería en este caso el desistimiento de la acción, o en su caso el allanamiento que hiciera el señor respecto de la prestación que se le reclama en relación a esta pérdida de la patria potestad, que incluso pues en el buen ánimo de que ustedes pudiesen llegar a un convenio,
pudiese ser en relación a la fracción 4, que esta acción cuando nos indica el artículo 444 del Código Civil, cuando se dé cumplimiento con la pensión alimenticia, todos los requisitos que nos indica este numeral, puede ser recuperable. No en este caso, si es esa podría ser una propuesta, ¿no? Esto sin perjuicio de lo que ustedes consulten con sus abogados. Sí podríamos pausar la grabación nada más por unos 5 minutos para poder platicar con mi representado. Ajá. Continuamos. Nada más déjame preguntarle a la señora si es su deseo o de viva voz o por control de su abogado, si desean que se pause esta grabación y si hay posibilidades de que lleguen a un convenio. Hago uso de la palabra, su señoría. Acérquese el micrófono tantito, abogado. Creo que ya platicamos lo suficiente en la primera fase de esta audiencia. No hay forma de llegar a un convenio precisamente por la acción que se está ejerciendo por parte de mi representada. Ahora bien, la única propuesta nueva que pudiera surgir en ese momento es que el señor se allane a la demanda y concluimos el juicio. Nada más, señoría, es cuanto. Sí. Continuamos, su señoría. ¿Sí? Sí. Bueno, pues da lo señalado por la parte actora y que no haya alguna posibilidad de que pudiesen llegar a algún acuerdo de voluntades, damos por concluida esta fase de conciliación, no sin antes mencionarles que en cualquier momento del procedimiento ustedes puedan llegar a un convenio, esto hasta antes de dictar la sentencia que se resuelva en relación a la. Si se fijan aquí en esta parte de la audiencia, y como no hay no hay un acuerdo probatorio directamente, la juez está diciéndoles que pues pueden llegar al acuerdo, ¿no? Es bien importante y que lo veamos en materia de la pensión, pues al finalizar la audiencia, pues lo que está buscando la juez es el que podamos el comprender y el observar que pues es mejor a veces arreglarnos en vez de llevarnos el juicio completo, ¿no? Desafortunadamente, y bueno, creo que de pronto como estrategia jurídica, pues el estar cerrados a una conciliación puede ayudar, en otros casos no, pero es bien importante el que sepamos cuándo sí, cuándo no, y que no veamos a nuestro cliente como con un signo de peso, sino que realmente sea en cumplimiento de este resguardo y de este derecho que tiene de una justicia pronta y expedita. Las prestaciones que le reclama la señora. Esto es una vez que se lleve a cabo, se cuenten con todos los elementos necesarios y de contarse con todos estos elementos, estas pruebas que ustedes ya ofrecieron cada uno de ustedes y no hay alguna que tenga que ordenar su preparación como girar un oficio o alguna cuestión similar a esto, señalaríamos el día de hoy fecha de audiencia de juicio. Y entonces, en esta fecha de audiencia de juicio, pues se llevaría a cabo el desahogo de las pruebas y en su caso también se explicaría la sentencia y se dictarían los puntos resolutivos de la sentencia. Entonces, esto a juicio de lo que no es que necesariamente sea así, simplemente para explicarles que tal vez sea muy rápido el procedimiento y no tengan esa posibilidad de llegar a un convenio. Entonces, para que ustedes, a la medida de lo posible, puedan ver si hay algún convenio, pues se lo hagan saber a este juzgado. En cuanto a los acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios que han llegado, se aprueban estos. Y tomando en consideración que fue acuerdo probatorio en cuanto al desistimiento que realiza la señora de la prueba confesional, se le tiene desistiéndose de dicha prueba
para los efectos legales a que hubiera lugar, en preparación de la declaración de parte contraria que ofrece la señora a cargo de usted. El día y hora que se señale para la audiencia de juicio deberá de comparecer de manera personal y esto bajo protesta de sí, ¿verdad?, a dar contestación al interrogatorio que le va a formular la parte contraria a través de su abogado respectivo, bajo apercibimiento que de no asistir sin justa causa a esta audiencia de juicio al desahogo de esta prueba de declaración de parte contraria, se le podrán tener por ciertas las afirmaciones que pretende acreditar la señora Pamela en su escrito de demanda. De igual forma, si usted asistiera a esta audiencia de juicio, pero no diera contestación al interrogatorio o lo hiciera de manera evasiva, se podrá hacer efectivo el apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones que deja indicados en su demanda la señora. Entonces, queda de desahogo de la fecha. Usted está obligada a presentar a sus testigos con identificación oficial vigente. Bajo apercibimiento que de no presentarlos, se declara desierta dicha prueba por causas imputables, en este caso a usted, que es la oferente de la prueba. En cuanto a la prueba documental, que consiste en el acta, la copia certificada del atestado de nacimiento de su menor hija, en virtud de que hacen suya esta prueba documental y al obrar corriendo en autos, esta no requiere de preparación legal alguna, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana que ofrece el señor, debiendo de comparecer de manera personal y de dar contestación bajo protesta de sí, ¿verdad?, al interrogatorio que le formulará la parte contraria, que lo es el señor. Esto bajo apercibimiento que de no comparecer a esta audiencia de juicio, se tendrán por ciertas las afirmaciones que el señor pretende acreditar en su escrito de contestación a la demanda. Y de igual forma, si usted asistiera a la audiencia de juicio y no diera contestación a las preguntas que le realizara el señor a través de su abogada, se tendrán por ciertas estas afirmaciones, o igual, si usted lo hiciera de manera evasiva, igual se le hará efectivo este apercibimiento. Tendrá por ciertas las afirmaciones que pretende acreditar el señor en su escrito de contestación en la demanda. En cuanto al testigo único que ofrece el señor a cargo de la señora, queda obligado para que el día y hora que se establece el artículo. Sí, preparación legal. Por el artículo 1067 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en la Ciudad de México, objeto en este momento la prueba documental que ofrece el demandado, consistente en fotografías, así lo menciona, toda vez que de las mismas, como su señoría lo podrá apreciar, son simples impresiones de copias fotostáticas y suponiendo sin conceder que los originales de donde se desprendan esas imágenes presuntamente aparezca el señor con la menor, quizás se refiera a la etapa en que vivía, en que cohabitaba con la señora y con su hija, antes del abandono referido en el escrito de demanda. Por tanto, no tiene ningún valor probatorio. Ahora bien, en las documentales que no menciona, pero que exhibe, consistentes en imágenes de teléfono de la red social denominada WhatsApp, también las objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio que se les pudiera dar, toda vez que las mismas no fueron ofrecidas conforme a derecho, pues no conservan ni se menciona la cadena de custodia que este tipo de pruebas electrónicas debe contener. Es cuanto, su señoría. Dele dar uso de la voz a la parte contraria con las manifestaciones producidas por el abogado patrono de la parte actora. Su señoría, nosotros exhibimos estas fotografías que van a ser adminiculadas con las otras pruebas que se desahogarán en audiencia de juicio y que las mismas, al ser adminiculadas unas con otras, tendrán valor probatorio. Entonces, deben de ser admitidas por ese motivo, además de que ya fueron razonadas dentro de nuestro escrito de contestación de demanda, el motivo y la forma en que debemos solicitar el desahogo de las mismas. Y, por tanto, solicitamos que sean admitidas las mismas. Eso es todo, señoría. Por hechas las manifestaciones que realiza la señora a través de su abogado patrono en relación a la objeción que realiza de la prueba ofrecida por el señor respecto de las fotografías
que se indican, se les hace notar que la admisión ya fue realizada, ya se admitió por la de la voz. En cuanto a la objeción, se le tiene objetando las mismas en cuanto a su alcance y valor probatorio en términos de lo que establece el artículo 1067 del Código de Procedimientos Civiles. De igual forma, en relación, por hechas las manifestaciones que realiza el señor a través de su abogada defensora pública patrono, de las cuales, de igual forma, bueno, reitero, la admisión ya se hizo la admisión de esta al haber sido acuerdo probatorio por las partes en la Junta anticipada, por lo cual se tiene por hecha la objeción realizada y las cuales serán valoradas como corresponda en el momento oportuno. En relación a la prueba, a las pruebas que han ofrecido cada una de las partes y las cuales se han admitido en esta audiencia preliminar y que atendiendo la naturaleza del presente asunto, que se encuentren inmiscuidos los derechos de la menor para efecto de contar con todos los elementos necesarios que la voz requiera al momento de dictar la resolución que en derecho corresponda. Se ordena se tenga una plática en privado con dicha menor para que ante la presencia de la Secretaría Judicial, de la ciudadana agente del Ministerio Público, así como de un asistente de menores, ya sea en materia especialista en materia de trabajo social, de psicología, comparezca a esta diligencia de tener la plática con la menor y se le procure que esta plática se lleve acorde a los intereses de dicha infante, por lo que para tal efecto se ordena girar oficio a la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esta ciudad, a efecto de que designe un asistente de menores y asista en la plática que se llevará a cabo con dicha infante el día 24 de septiembre de esta anualidad a las 13 horas, en la cual también tendrá lugar el desarrollo de la audiencia de juicio, debiendo comparecer las partes a la sala número 24, que se encuentra en las instalaciones de Doctor Lisiaga número 113, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, segundo piso de esta ciudad. Si logran ver, aquí tenemos como ya el desarrollo de toda la audiencia preliminar, está dando las indicaciones de la fecha de juicio de esta cita que va a ser con la menor. Las partes han objetado las pruebas, en este caso la parte actora ha objetado las pruebas de la parte demandada y bueno, la jueza hace la prevención en el sentido de que dice, ¿sabes qué? Ya las admití, pero pues se tienen por hechas tus manifestaciones, ¿no? Que es algo bien importante. Pues bueno, chicos, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Como vieron, el desarrollo de la audiencia preliminar es muy similar a la audiencia preliminar en materia civil, con la excepción de que justo está la existencia de esta junta anticipada para conocer sobre los acuerdos probatorios y la aprobación de los mismos, ¿sale? Tienen ahí también su actividad, que es el ofrecimiento de la prueba conforme a estos hechos, que están colocados en el material y también en la plataforma para que ustedes puedan hacerlo, ¿sale? Cuídense y que tengan una excelente semana. Nos vemos.